luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida, pero ¿quién es digno de abrir el libro de los niños de Cristo? Tú solo, tú que fuiste hospitalizado por nosotros y nos mostrarás a Dios por tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las sacramentas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que cada palabra que penetre nuestras almas guíe con la luz nuestros pasos, ilumine nuestras sendas, hasta que amanezca el día y se pusieran las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues vamos hoy con la primera carta de Pedro. Y bueno, luego pues nos queda ya muy poquito, ¿eh? Nos quedan las de Juan y la otra de Pedro. ¿Quién es Pedro? Lo primero. Pues sabemos que Pedro, su nombre primitivo, era Simón y que era de Betsaida, de Galilea. Y junto con su hermano Andrés era pescador en el lago de Tiberíades. En un principio los dos fueron discípulos de Juan el Bautista, pero pronto empezaron a ser discípulos de Jesús, y Jesús, como sabemos también, es el que cambia el nombre de Simón por el de Pedro. Hacia el año 42-43, San Pedro abandona Jerusalén con motivo de la persecución de Herodes Agripa y se fue entonces a Roma. Bueno, pues eso parece lo más probable, o por lo menos así lo afirman autores antiguos como San Eusebio o San Jerónimo, o otros autores modernos también. Sin embargo, esta opinión no es generalizada. Otros opinan que el apóstol no se separó mucho de Palestina, sí que salió de la demarcación de Herodes Agripa, que es el que le perseguía, ¿no? Sí sabemos, eso porque viene en los Hechos de los Apóstoles, que vivió cierto tiempo en Antioquía y que en el año 49-50 estuvo en el primer concilio de Jerusalén. ¿Quiénes son los destinatarios de la carta? Pues son o pertenecen a esa primera generación cristiana, y Pedro les dice que no vuelvan a los errores paganos que han abandonado. Son adultos convertidos y procedentes del paganismo. Se habla de la parusía como algo próximo. Esto es bastante común a todos los apóstoles de primera hora. La organización de la jerarquía es todavía bastante rudimentaria. Las comunidades son gobernadas por presbíteros, y el lugar de la composición de la carta sí fue Roma. Lo veremos, que es al final cuando se despide, que dice: os saluda la iglesia de Babilonia. Y Babilonia es un nombre simbólico que designa la Roma pagana, una ciudad grande, rica, soberbia, adoradora de falsos dioses, perseguidora de los cristianos, como había sido la Babilonia de Mesopotamia. San Pedro, según parece, se sirve de Silvano para componer la carta, y este Silvano es el Silas que conocemos de Hechos de los Apóstoles, fiel colaborador de San Pablo y que contribuyó a la expansión del cristianismo por todo el Asia Menor. Conocía bien, por tanto, los destinatarios de las cartas a las que quiere escribir San Pedro. Fue escrita en griego y su fecha, para los que tomáis notas, se puede cifrar del 63 al 64 de nuestra era. Esta carta tiene una gran riqueza doctrinal, lo vamos a ir viendo, y su finalidad es exhortar y atestiguar. No olvidemos que Pedro es el primer eslabón de la cadena sucesoria en la Iglesia, es el primer vicario de Cristo, es el primer papa, y al igual que las encíclicas de los papas actuales, aclara puntos doctrinales y anima al seguimiento de Cristo. Vamos a empezar leyendo los dos primeros versículos del capítulo 1. Venga, alguien que lea.
Pedro, apóstol de Jesucristo, a los emigrantes esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos por designio de Dios, Padre, para ser santificados por el Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser purificados con su sangre. Os deseo la gracia y la paz en abundancia. Correcto. Pedro, como sabemos, es la forma griega de Kefas, de roca, que fue el nombre que le impuso Cristo, como sabemos, cuando le anuncia que sobre él edificará su iglesia, cuando le da el primado, le anuncia el primado, perdón. Y puesto que sus lectores probablemente no le conocían personalmente, hace mención, según hemos escuchado, de su categoría de apóstol, sin duda con la intención de que escuchen sus enseñanzas como tales. El término que habla de la dispersión, pues se refiere a los cristianos que viven en un mundo ajeno al mundo cristiano, entre paganos. Y las 5 provincias romanas que nos han leído están todas en el Asia Menor. Y para saludarle, como hemos escuchado, les desea gracia y paz, y no encuentra mejor forma de afirmar su identidad cristiana que decir que es fruto de la acción de Dios, de las 3 divinas personas, doctrina genuina, como vemos desde el comienzo de la carta. El fin inmediato de la elección del cristiano es doble. Por un lado, obedecer la fe en Jesucristo, lo que significa predicar sus mandamientos, y al mismo tiempo tener la remisión de los pecados, participando de los frutos de la salvación, lo que él llama recibir la aspersión de la sangre de Jesucristo. Y después de saludar a los cristianos, San Pedro da gracias por el beneficio de la salvación que nos ha ganado Cristo. Y hace una especie de alabanza, de doxología llena de conceptos dogmáticos. Estamos atentos, porque son verdades que nos incumben como cristianos. Vamos a leer del 3 al 9 ahora, de ese capítulo 1. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que llevado de su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a una esperanza viviente, a una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, la cual os está reservada en el cielo a vosotros, los que mediante la fe os veis custodiados por el poder de Dios en vistas a la salvación que está pronta y manifestarse en los últimos tiempos, de lo cual os alegráis ya, aunque de momento os veáis obligados a sufrir diversas pruebas, para que la pureza de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que aunque acrisionada por el fuego, se corrompe y aparece digna y alabanza de gloria y de honor, cuando tenga lugar la manifestación de Jesucristo, al cual amáis sin haberle visto, y al cual ahora, sin verlo, queréis, y os alegráis con gozo inefable y glorioso, seguros de recibir el objeto de vuestra fe, la salvación de las almas, y en esto la salvación... Hasta ahí, la salvación de las almas. Bueno, no me quiero parar en una frase concreta porque todas son de libro, es para leerlo despacito en casa, pero de todas maneras vamos a analizar un poquito el pasaje. Gracias a la infinita misericordia de Dios, los cristianos hemos sido hechos partícipes de los méritos de la redención de Jesucristo, que Él nos ha ganado con su pasión, muerte y resurrección. Y somos acreedores a esa bienaventuranza eterna, regenerados por el bautismo, que es donde recibimos la fe, y se nos ha comunicado una vida nueva, vida que se nos ha infundido en el corazón de los cristianos, una viva esperanza de la vida eterna, dicho. O sea, por el hecho de ser hijos de Dios, tenemos derecho a la herencia eterna, ahí en nada, y consiste en el reino de los cielos, y que Pedro define con 3 adjetivos, que además son tremendamente ilustrativos: incorruptible, incontaminada, y nos ha dicho Vicente, e inmarcesible, que se entiende peor. O sea, que está libre de toda corrupción, de toda mancha, y que no se marchitará nunca, porque es eterna, obviamente. Pero claro, seguimos aquí, en esta tierra,
Y aunque tengamos esa alegría segura de que Cristo ya nos ha conseguido ese destino eterno, por ahora pues podemos estar un poco chinchados, un poco tristes por las diversas tentaciones, pero las pruebas y tentaciones de la vida presente servirán, nos ha dicho, por eso digo que está llenísimo de doctrina, de verdades morales ahí condensadas, servirán para perfeccionar nuestra fe, y si nuestra fe sale victoriosa de la lucha, será purificada, y dice que aparecerá como el oro que ha pasado por el crisol. Esa fe, queridos amigos, nos hace sentir como un gusto anticipado de la gracia, del gozo inenarrable que experimentan ya los que nos han precedido y están en el cielo. Vamos a seguir leyendo, ahora del 10 al 12. Acerca de la cual inquirieron e investigaron los profetas que vaticinaron la gracia a vosotros destinada, escudriñando qué y cuál tiempo dedicaba el Espíritu de Cristo que en ellos moraba, y de antemano testificaba de los padecimientos de Cristo y la gloria que habían de seguirlos. A ellos fue revelado que no a ellos mismos, sino a vosotros, servían con esto, que os ha sido anunciada ahora por los que os evangelizaron, movidos del Espíritu Santo, enviado del cielo, y que los mismos ángeles desean contemplar. Cuando uno escucha esto, se da cuenta de la suerte que hemos tenido los que ya hemos nacido después de la redención de Cristo, los hijos de la nueva alianza. Grandísimos personajes, como los profetas, quisieron conocer el tiempo, anhelaron conocer este tiempo y las circunstancias en que tendría lugar la pasión y glorificación del Mesías. Sus oráculos, sus anuncios, son como cuadros sin perspectiva, porque desconocían cómo iban a suceder esas cosas que les revelaba el Espíritu, que ellos estaban poniendo por escrito. Y es interesante este modo de proceder de Pedro, porque recurrir al Antiguo Testamento para probar que Jesús debía sufrir, morir y resucitar es interesante, porque a Pedro lo que le preocupa es que la cruz sea como algo circunstancial, como algo que ha ocurrido ahora y que fatalmente estaba prevista, y algo así como si fuera, no, es que esto viene, es precisamente el culmen de la redención del género humano, donde desembocan todas las profecías, todos los oráculos, todas las promesas que se anhelaban ya desde el Antiguo Testamento. Y después de esta introducción, de carácter dogmático más bien como hemos visto, Pedro pasa ahora a exhortar, a cumplir las prácticas de las virtudes cristianas. Vamos a leer ahora del 13 al 21. Por lo cual, ceñidos los lomos de vuestro espíritu, permaneced imperturbables y poner toda vuestra esperanza en la gracia que os será otorgada el día de la manifestación de Jesucristo. Como hijos de la obediencia, no queráis adaptaros a las circunstancias que os esclavizan en otro tiempo, en los días de la ignorancia. Antes bien, sed santos en toda vuestra vida, como es santo el que os ha llamado. Pues está escrito: ser santo porque santo soy yo. Y si invocáis como Padre al que imparcialmente juzga a cada uno según sus obras, vivid con temor el tiempo de vuestra peregrinación. Sabed que habéis sido rescatados de vuestra vida vacía y heredada de vuestros mayores, no con metales corruptibles, oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero sin tacha ni defecto, predestinado desde toda la eternidad y manifestando en la plenitud de los tiempos por amor hacia vosotros, los que por él creáis en Dios, el cual, habiéndolo resucitado de entre los muertos y coronado de gloria, viene a ser por lo mismo el objeto de vuestra fe y vuestra esperanza. Correcto. Comienza, como hemos visto, con una metáfora tomada de las costumbres orientales. Cuando un oriental se dispone a un viaje o a un trabajo, a una faena, se levanta su túnica grande y amplia, se la ata a la cintura,
con el fin de que sus movimientos sean más fáciles. Entre nosotros solemos decir, o solemos utilizar la expresión de que hay que remangarse. Viene a ser equivalente, o hay que ponerse el mono de faena, que decimos en otra ocasión, es lo mismo. ¿Y remangarse por qué? Porque para progresar en la vida cristiana es necesario trabajar, pero no como el que pisa uvas o siega espigas, no. Es un trabajo de por dentro, es un trabajo que cuesta. Hay que progresar en la vida cristiana tanto en pensamientos como en sentimientos, para poder servir a Dios libremente. La santificación, en una palabra, exige esfuerzo. Y el ideal supremo de la vida del cristiano es la santidad de Dios, el cual es el origen de toda bondad, de toda justicia, y es el único santo. Aquí San Pedro ha tomado unas palabras del Levítico, que sed santos porque santo soy yo, Yahvé, vuestro Dios. Y por último recuerda un tercer motivo que debe movernos a la santidad. Dice, hemos sido rescatados con un altísimo precio, la sangre de Cristo. Nada y nada menos. San Ambrosio concretamente alude que este pasaje, versículo que hemos leído del Cordero Pascual, que el Cordero Pascual debía de ser sin defecto y cuya perfección física era la figura de Cristo. Según San Ambrosio, el Cordero Pascual ya era tipo del Cordero, verdadero Cordero, que quita el pecado del mundo, el único Redentor, Jesucristo. Y por último, hemos leído que presenta la resurrección como el fundamento de nuestra fe. Seguimos, del 22 al 25. Habéis purificado vuestras almas, obedeciendo a la verdad, para amaros los unos a los otros sinceramente como hermanos. Amaos intensamente unos a otros con corazón puro, pues habéis sido engendrados de un germen no corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios vivo y permanente. Pues toda carne es como hierba, y todo su esplendor como flor de hierba. Se seca la hierba y cae la flor, pero la palabra del Señor permanece eternamente. Y esta es la palabra, la buena nueva anunciada a vosotros. Correcto. La santidad del cristiano presupone como premisa fundamental el amor fraterno. Nos lo ha dicho bien clarito, entre todos los hermanos. Y por la obediencia a la verdad, es decir, por la obediencia al Evangelio, se purifican las almas. La razón por la cual han de amarse o hemos de amarnos íntimamente es la de haber sido engendrados sobrenaturalmente a una nueva vida. Y esto es serio, son los cristianos hermanos de Cristo. Y como hermanos del mismo Padre hemos de querernos. Si entre los hermanos de sangre nos queremos por ser hermanos, cuánto más si el Padre del que procede Jesucristo, como un Hijo verdadero, el único engendrado, nosotros asociados a Él, hermanos de Jesucristo, de la marinera. Es que es para amarnos, ¿no? Dice que esta palabra de Dios es viva en cuanto comunica la vida sobrenatural y permanente, porque es eternamente eficaz. Nacidos los cristianos a una nueva vida, somos invitados ahora a vivir en conformidad con ese nuevo estado. Vamos a leer el comienzo del capítulo 2, los 3 primeros versículos. Desechad toda maldad, todo engaño y toda clase de hipocresía, envidia o maledicencia. Como niños recién nacidos, apeteced la leche espiritual, no adulterada, para que alimentados con ella crezcáis en orden a la salvación, ya que habéis experimentado qué bueno es el Señor. La palabra de Dios, es decir, el Evangelio, que ha sido la causa de la regeneración del cristiano, asegura igualmente el crecimiento espiritual. Los fieles a los que se dirige San Pedro, adultos renacidos a la fe, han de apetecer ese alimento de la palabra, esa leche espiritual que él llama, que no proviene de la materia, sino del espíritu.
una leche pura, no adulterada, y han de alimentarse, traducirlo para nosotros, hemos de alimentarnos continuamente para llegar a la madurez de la fe. Hace un momentito hablábamos ahí de una cuestión, de una pregunta que se suscitó a propósito del Evangelio del domingo. Y es verdad que hay muchas personas que sanamente y santamente están acudiendo a la iglesia o a los ritos o a la Eucaristía, lo que sea, pero no están formados en la fe y siguen con tópicos todavía de la índole de los del Evangelio pasado. ¿Quién pecó este? Sus padres, como si fuera consecuencia, y hay que darles esta leche espiritual, hay que alimentarles para que crezcan y maduren en la fe. Por otro lado, y para esa culturilla que digo yo de andar por casa, sabed que este texto, este que acabamos de leer de San Pedro, fue el que dio origen al rito, quizá alguno de los antiguos lo recuerde, bastante difundido en la iglesia antigua, de dar a los recién bautizados leche con miel. Vamos a seguir leyendo, del 4 al 10. A él habéis de allegaros como a piedra viva, rechazada por los hombres, pero para Dios escogida, preciosa. Vosotros como piedras vivas sois edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por Jesucristo. Por lo cual se contiene en la Escritura: he aquí que yo pongo en Sion una piedra angular, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. ¿Más? Sí, sigue. Para vosotros, pues, los creyentes, es honor. Mas para los incrédulos, esa piedra desechada por los constructores y convertida en cabeza de esquina es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Resultando creer, vienen a tropezar en la palabra, pues también a eso fueron destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio regio, gente santa, pueblo adquirido para pregonar las excelencias del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros un tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Los que no habéis alcanzado misericordia, ahora habéis conseguido misericordia. Precioso el pasaje este también, porque reúne un montón de cosas, ¿no? La iglesia o comunidad cristiana se edifica en sentido arquitectónico por la unión de todos los cristianos a la piedra angular que es Cristo. La alegoría de la piedra angular, que la utiliza el propio Cristo y es aplicada a sí mismo, procede del Salmo 118. Y la metáfora de la piedra rechazada por los constructores obviamente nos suena mucho. La han usado Mateo, Marcos, Lucas, en Hechos de los Apóstoles, por supuesto en Pablo. No es la primera vez que pasamos por aquí. Y los cristianos hemos de ser piedras vivas, edificadas o edificados sobre Cristo, que es la piedra angular. Tenemos que formar con él ese edificio espiritual que es la comunidad de la Iglesia. Este pasaje es tremendamente revelador para los laicos de a pie y nos dice aquello de que el bautismo nos ha hecho reyes, sacerdotes y profetas, que lo habéis oído cuando hemos estudiado Vaticano II, que lo habéis oído en la Christus Fidelis Laici, lo habéis oído en muchas ocasiones. Pues procede de aquí, de esta primera carta de Pedro. Hemos escuchado: ahora sois pueblo elegido, pero ojo, no nos confundamos, que en la Iglesia existe, a la vez que este sacerdocio natural de los fieles, el sacerdocio propiamente dicho, distinto del común de los fieles, y para que se consagran especialmente los sacerdotes, y que es el único, ese sacerdocio, el que tiene potestad de consagrar, de perdonar los pecados, en una palabra, de prestar su persona a Jesucristo para realizar la santificación de los hombres. No quiere decir, obviamente, que todos los fieles seamos sacerdotes en sentido propio, como piensan los protestantes, por ejemplo, ¿no? Los fieles se apoyan mediante la fe en esta piedra angular que es Cristo. Los incrédulos, por el contrario, hemos escuchado también, los que rehusaron creer, serán confundidos. San Pedro sigue aplicando a los cristianos otros títulos: sacerdocio real,
nación santa. Estas dos expresiones son equivalentes o complementarias y están tomadas del Éxodo, según los 70. Concretamente el texto hebreo dice un reino de sacerdotes. Pero no se trata aquí de regalar oídos, ni de decir, ¡joder, qué guays! Somos sacerdotes, reyes, profetas. No. Eso trae consigo obligaciones que hemos de cumplir. Y es lo que les va a decir ahora. Vamos a seguir leyendo. Lo mismo hombres que mujeres, ¿no? Somos sacerdotes. Claro, claro, reyes. claro. El 11 y el 12. Del capítulo 2 leemos 11 y 12. Queridos hermanos, como agente de paso en tierra extraña, os exhorto a que os abstengáis de las pasiones carnales que hacen la guerra al espíritu. Comportaos ejemplarmente en medio de los paganos, para que lo mismo que os calumnian como malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios el día que venga a visitarnos. Correcto. O sea, el hecho de ser cristianos exponía ya en aquel tiempo a graves calumnias por parte de los paganos y fueron la base de la acusación de las distintas persecuciones que sufrieron y que les condujo al martirio. Son dignas de estudio las persecuciones cristianas y ver por qué cosas iban contra ellos, ¿no? Les acusaban de fagocitosis, o sea, eso de que coméis el cuerpo, coméis, en fin, digno de estudio, ¿no? Y ahora, al igual que San Pablo, y como ya explicamos en su día, viene una recomendación que nos cuesta digerir, como nos costó entonces, y es la sumisión al poder civil. Leemos, del 13 al 17. Versículo 13 al 17 del capítulo 2. Venid sujetos a toda autoridad humana por amor al Señor, sea el emperador como o soberano, sean los gobernadores como delegados suyos, para castigar a los que obran mal y premian a quienes obran bien. Esta es la voluntad de Dios, que reduzcamos el silencio, la ignorancia de los insensatos con nuestra conducta ejemplar. Siendo libres en vuestra calidad de cristianos, usad de libertad, no como pretexto para encubrir la malicia, sino sabiendo que sois siervos de Dios, respetad a todos y amad a los hermanos, temer a Dios y honrad al Rey. Estos versículos del apóstol trata de los deberes de los cristianos respecto al poder civil y tiene diversos puntos de contacto con lo que veíamos en San Pablo sobre el mismo tema y que ya lo explicamos. Y es que todo poder viene de Dios y se ha de usar para el bien común. Y que se resume en tratar a todos con el debido respeto y dignidad. Y amar de manera especial a nuestros hermanos en la fe. Sí, ya sé lo que me vais a decir, y os voy a decir lo mismo que os decía entonces. ¿Y si la autoridad civil va contra la ley de Dios? Eso le iba a preguntar. Por lo mismo que hablamos en ese momento de San Pablo. El mismo Pedro, pero en otro pasaje, en Hechos de los Apóstoles, escribe la respuesta, si recordáis. Sí. Hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Seguimos leyendo, del 18 al 25. Criados, sed sumisos con todo respeto a vuestros dueños, no solo a los buenos e indulgentes, sino también a los severos. Porque bella cosa es tolerar penas por consideración a Dios cuando se sufre injustamente. Pues qué gloria hay en soportar los golpes cuando habéis faltado. Pero si obrando el bien soportáis el sufrimiento, esto es cosa bella ante Dios. Pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. El que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño, el que, al ser insultado, no respondía con insultos, al parecer no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia, el mismo que, sobre el madero,
llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que, muertos a nuestros pecados, viviéramos para la justicia, con cuyas heridas habéis sido curados. Suficiente. Estas recomendaciones no es la primera vez que las oímos, se encuentran en muchos pasajes del Nuevo Testamento, ya lo hemos visto, pero una vez más es Cristo el modelo, y esa es nuestra misión, intentar parecernos a Él, imitándolo en sus virtudes. Viene después del consejo a los esclavos lo del entorno familiar, y ahora va a hablar directamente a los esposos en sus recíprocos deberes. Del 1 al 7 del capítulo 3. Vosotras, mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, para que si alguno de ellos se muestra reacio a la palabra, pueda ser ganado sin necesidad de palabras por vuestra conducta, al ver vuestro comportamiento respetuoso y honesto. Lo importante no es el adorno exterior, compuesto de peinados, joyas y vestidos, sino el interior. Pásate al 5 o al 6. Ejemplo es Sara, que obedeció a Abraham, llamándole Señor. Vosotras podéis ostentar el título de hijas suyas si hacéis el bien sin dejaros atemorizar por nada. Y el 7, que me importa mucho. Igualmente, vosotros, maridos, comportaos sabiamente con vuestras esposas, como con un sexo más débil, puesto que son herederas con el mismo título que vosotros, del don de la vida. Sed respetuosos con ellas, para que vuestras oraciones no encuentren obstáculos. Correcto. Preocupado él por la moral familiar, quiere que la conducta de los esposos, recíprocamente, sea irreprensible. Y es así de lógico y de sencillo, no hay que dar demasiadas explicaciones. Es necesario respetar la paz y la moral familiar para que Dios escuche las oraciones de ambos esposos. Y ampliando el círculo familiar, leemos ahora del 13 al 16. Igualmente vosotros, varones, tratad con conciencia a vuestras esposas como a seres materiales. No. Del 3, 13. 13. ¿Y quién se atreverá a afligiros si fuerais celosos del bien? Si con todo os vieseis obligados a padecer por la justicia, dichosos vosotros. No temáis sus amenazas, ni os turbéis. Glorificad más bien al Señor Cristo en vuestros corazones, siempre prontos para contestar a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Siempre, desde luego, con la dulzura y respeto y buena conciencia, para que queden confundidos en aquello mismo que os echan en cara los que interpretan mal vuestras buenas vidas. Suficiente, ¿no? Hay aquí unas palabras que Pedro ha tomado, o que hemos tomado de Pedro, como paradigma de la formación y que se usan en los centros de teología católicos. Pues nos invita al estudio de la doctrina cristiana para que puedan defenderla tanto ante personas que buscan de buena fe respuestas como de los adversarios. Dice, estad siempre dispuestos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os las pidiere. Y lo encontráis en San Dámaso, lo encontráis en el Centro de Teología, lo encontráis en la Universidad de Murcia. O sea, es el paradigma, porque es eso, a eso se reduce todos los estudios teológicos, a estar siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza a todo el que la pidiere. Y claro, desde luego la mejor manera de estar prontos para justificar la fe es viviendo esa fe, porque los fieles que viven su fe están dispuestos para defenderla en todas partes, pero claro, hay que saber defenderla. De ahí el carácter que tiene para los efectos formativos, ¿no? El próximo capítulo Pedro lo dedica a la exhortación de la práctica de las virtudes cristianas. Os lo voy a dejar de deberes para casa, del 7 al 11, y vamos a leer ahora los versículos del 12 al 19, porque es como una síntesis. Del capítulo 4 leemos del 12 al 19. De la alegría a las persecuciones. Carísimos,
No os sorprendáis como de un suceso extraordinario, del incendio que se ha producido entre vosotros, que es para vuestra prueba. Antes habéis de alegraros en la medida en que participáis en los padecimientos de Cristo, para que en la revelación de su gloria resultéis de gozo. Bienaventurados vosotros si por el nombre de Cristo sois ultrajados, porque el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Y ninguno padezca por homicida o por ladrón, o por malhechor, o por entremetido. Mas el si por cristiano padece, no se avergüence, antes glorifique a Dios en ese nombre. Porque ha llegado el tiempo de que comience el juicio por la casa de Dios. Pues si empieza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que rehusan obedecer al Evangelio de Dios? Y si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así, pues, los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan al Creador fiel sus almas por la práctica del bien. Encomiendan al Creador sus almas por la práctica del bien. No mercadean con Dios. Esto es importante destacarlo. Si te he dicho esto, me tienes que dar esto. Y si te he hecho 25 novenas, será para que... No. Ese no es el trato con Dios. Dios es misericordioso, magnánimo, nos perdona todo, nos ayuda a todo, y dice, así pues, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden al Creador fiel sus almas por la práctica del bien. O sea, yo me pongo en manos del Señor y ahora me pongo a hacer el bien. O dicho en refrán castellano, al Dios rogando y con el mazo dando. Y no manipular al Señor, ¿no? Claro. No Es como una síntesis de la carta. Y Pedro vuelve al tema recurrente en él de la paciencia en las pruebas, porque tenemos el triunfo asegurado. Es cuestión de confianza en él y pedírselo, ¿no? Es aquello de todo sucede para el bien de los que le aman y los que verdaderamente le buscan, ¿no? Pero claro, cuando estamos en la prueba, en el sufrimiento, en el dolor físico o en el espiritual, que es peor, no somos capaces de tragar. Se nos atraganta. No vemos, no entendemos. Nos parece que Dios está sordo. Y lo que pasa es que el tiempo y los caminos del Señor no son los nuestros, no son nuestros caminos. Es un reafirmar de nuevo la fe y la confianza en Él, porque eso sí lo sabemos, solo quiere nuestro bien, aunque no lo entendamos. Y el último capítulo lo dedica a exhortar a pastores y fieles, y casi lo mejor es leerlo. Leemos del 5, del 1 al 4. A los presbíteros que hay entre vosotros los exhorto yo, presbítero también, testigo de los sufrimientos de Cristo y participante en la gloria que habrá de manifestarse en el futuro. Apacentad el rebaño que Dios os ha confiado y cuidad de él no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por una vil ganancia, sino con generosidad, no como dictadores, sino como modelos para el rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona imperecedera de la gloria. Me viene a la memoria, como lo ha dicho últimamente el Papa Francisco, ¿no? Quiero que los pastores huelan a oveja. Lo ha dicho con ese lenguaje suyo tan peculiar, ¿no? Pues dice, no dominadores sobre la heredad, sino sirviendo de ejemplo al rebaño. Empieza presentándose como un compañero más, un cura como vosotros, eso es lo que quiere decir copresbítero, que tenéis en algunas traducciones, y les indica el especial cometido con el rebaño que les ha sido confiado, sin ningún interés, siendo ejemplo para ellos. Eso es lo que va a hacerles acreedores del gozo eterno, la corona que no pasará, inaccesible para siempre. Seguimos leyendo, ahora del 5 al 11. De igual manera, jóvenes, sed sumisos a los ancianos. Revestíos todos de humildad en vuestras mutuas relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que llegada la ocasión os ensalce. Confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. Sed sobrios y velad,
Vuestro adversario, el diablo, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. El Dios de toda gracia, el que os ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos, os restablecerá, afianzará, rebustecerá y os considerará. A Él el poder por los siglos de los siglos. Amén. Se dirige a los fieles en general, en primer lugar a los jóvenes, a quienes recomienda estar sometidos a los ancianos o a los presbíteros, y exhorta a la humildad en general. Y cómo no, el famoso pasaje del león, que ya hemos oído otras veces. Es una imagen que se encuentra ya en el Antiguo Testamento. El enemigo del cristiano, sabemos que es el diablo, que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Es palabra de Dios, no es invento de los curas ni de las homilías. Pues bien, ante estos peligros, el cristiano resiste armado de la fortaleza de la fe. Como escudo invencible, le defenderá contra cualquier asalto, por muy violento que sea. Y aquí sí os quería decir una cosa. No puede nada. Se aclara esto entendiendo ese ejemplo. El león está encadenado y aunque lo intente, si yo no me acerco, si no le facilito las cosas, si es la fe la que rige mi vida, esta fe viva de la que hablamos, no puede absolutamente nada. Luego tranquilos, que nadie se asuste ni se condicione. Pedro advierte, al igual que lo hizo Jesús, no lo olvidemos, que es su vicario, y nos quedan 3 versículos que con esto vamos a terminar, son los avisos y la despedida. Leemos el final. Por medio de Silvano, a quien tengo por un fiel hermano vuestro, os he escrito estas pocas palabras para exhortaros y aseguraros que la gracia de Dios, en la cual vosotros os mantenéis firmes, es la verdadera. Os saluda la Iglesia de Babilonia, elegida por Dios lo mismo que vosotros. Y Marcos, mi hijo, saludaos mutuamente con el abrazo del amor fraternal. Que la paz esté con todos los que sois de Cristo. Este Silvano, ya os dije, es el Silas, compañero de Pablo. El nombre de Babilonia, ya lo comentamos también, era corriente designar a los que estaban en Roma pues como la Babilonia. Y el elogio que hace de Marcos, como su hijo, parece ser que fue bautizado por él y no cabe un apelativo más cariñoso. Por Papías de Hierápolis sabemos que acompañó a Pedro y que fue su intérprete. Por eso se dice que el Evangelio de Marcos es la catequesis de Pedro. Aquí lo dejamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen grega como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan las ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no cae con los años, sino se quiera María, sol del cielo, despierta la vida donde hay la muerte.